Nuestra experiencia vital puede representarse como una rueda que gira constantemente. Cuando ésta se mueve, no solo nos desplazamos en el espacio de un sitio a otro, también nuestra mente viaja a otros lugares y absorbe nuevos conocimientos, descubre otros paisajes y se impregna de fabulosas vivencias. Cada vez que recorremos un camino, lo hacemos con nuestro cuerpo y nuestra mente. Tenemos muchos vehículos, algunos simples y otros de alta tecnología, pero tal vez el más apreciado y cercano a toda la humanidad desde hace casi 2 siglos es la bicicleta. Es pequeña, cómoda, sencilla y resistente y nos ha acompañado a miles de destinos, siempre con esa autonomía que brinda el poder estar al mando del volante y dirigirlo hacia la frontera deseada, con el viento sobre el rostro y el horizonte como brújula. Bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La emisión del día de hoy estará dedicada a un vehículo maravilloso que toca la vida de todos los colombianos, no importa si viven en las grandes ciudades o en las zonas rurales. Se trata de la bicicleta. Vamos a ver cuáles son sus orígenes y el desarrollo que ha tenido a lo largo de los tiempos y las ventajas que aporta a la movilidad de las sociedades modernas. Todo esto en contexto con el trabajo que desarrolla la Facultad de Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional sobre la cultura de la bicicleta. También en nuestra sección Contra Carátula hablaremos con el profesor Carlos Luque y su libro El proceso matemático de clasificar. Bienvenidos. Yo creo que los primeros usos de la bicicleta se remontan casi que a la invención de la rueda, pero en la época moderna el uso de la bicicleta se conoce aproximadamente desde mediados del siglo XIX, cuando en Norteamérica y en Europa empezaron a poner en funcionamiento 2 ruedas simultáneamente. La bicicleta se originó como un medio de transporte eficiente y para ganar como agilidad en los recorridos que necesitaba el hombre. El uso de la bicicleta siempre fue el transporte. Pienso que pudo haber surgido de la misma forma y al mismo tiempo que el origen de la rueda. Básicamente eso, la rueda tuvo como objetivo facilitar mucho el desplazamiento y ya vinieron todos sus demás cadenas de elementos, básicamente con la bicicleta. Vehículos toscos de 2 ruedas propulsados por los pies eran corrientes en los primeros años de la segunda mitad del siglo XVII. En 1690, un francés, el conde Met de Cibrac, inventó el celífero, que consistía en un bastidor de madera al que se le añadían las ruedas. En 1816, un noble alemán diseñó el primer vehículo de 2 ruedas con dispositivo de dirección. En 1861, Ernest Michaux decidió dotar de unos pedales a la rueda delantera de una vieja draisiana. Su invento, la michaulina, se empezó a producir en serie atrayendo la atención de las clases populares. En 1869, en Gran Bretaña se introdujeron neumáticos de goma maciza montados en el acero, y el vehículo fue el primero en ser patentado con el nombre moderno de bicicleta. Hacia 1880 apareció la conocida máquina segura o baja. Las ruedas eran casi del mismo tamaño y los pedales, unidos a una rueda dentada a través de engranajes y una cadena de transmisión, movían la rueda de atrás. En 1896, una bicicleta podía costar el salario de 3 meses de un trabajador medio, pero ya en 1909 se había reducido a menos de un mes de trabajo. Esta bicicleta tenía una gran semejanza con la bicicleta que todos conocemos hoy en día.
Una vez se dieron todos los avances técnicos que permitieron la aparición de una bicicleta estable y fácil de manejar, sus usos variaron. En un principio era solamente una atracción para la clase privilegiada. Más adelante se convirtió en un medio rutinario de transporte. Después surgió el espíritu competitivo y con ello se organizaron las primeras carreras. Así se fue diversificando sus usos hasta convertirse hoy en día en el medio de transporte más fácil, económico y popular del siglo XX. El ciclismo como deporte olímpico, tengo entendido que pues, desde los inicios de las Olimpiadas modernas tenemos ya el ciclismo de pista y el ciclismo de ruta como parte de esas mismas competencias olímpicas. Básicamente en Europa, que es el que siempre ha llevado la batuta en todo lo que son los deportes y las competencias, fue donde se inició. Francia, Italia, Alemania, que siempre han sido potencias en ciclismo, pues tienen esa ventaja gracias a que ellos están desde los inicios del deporte. El 31 de mayo de 1889 nació oficialmente el ciclismo de competición. Los hermanos Olivier organizaron una carrera en el Parque de Saint-Cloud de París con 1.200 metros de recorrido en la que tomaron parte 7 ciclistas. A partir de entonces comenzó la fiebre del ciclismo. Las primeras carreras se realizaron en las calles de las distintas capitales europeas, pero luego surgió la idea de realizar carreras por etapas que recorrieran toda la geografía del país. Esas carreras se consolidaron y hoy en día hacen parte de los eventos ciclísticos más importantes del planeta. Veamos cómo fueron estas carreras pioneras dentro de este género deportivo. En 1903 se disputó el primer Tour de Francia con 2.428 kilómetros de recorrido. Con el paso de los años, ha ido mejorándose y se ha convertido hoy en día en banco de pruebas de sofisticadas máquinas, que no superan su aprobación si no salen triunfantes de la ronda francesa. El primer Giro de Italia se celebró en mayo de 1909 y más adelante la primera Vuelta Ciclística a España en 1935, ideada por Juan Pujol. La principal prueba por etapa suramericana, la Vuelta Ciclística a Colombia, no se celebró sino hasta 1951. A principios de la década de los 70 se inició la moda de utilizar la bicicleta en caminos de tierra. Surgieron entonces varios grupos de ciclistas que practicaban esta nueva modalidad a la que se le llamó bicicleta de montaña. Esta también se ha popularizado y ha creado distintos tipos de competencias. En terrenos escarpados y en lugares donde se realizan prácticas acrobáticas. Yo sí creo que la bicicleta puede ser una alternativa para el transporte masivo en Colombia y en cualquier ciudad del mundo. Desafortunadamente no se han desarrollado culturas que así lo permitan. Sin embargo, hay culturas como la asiática, que ya está cambiando eso. Muchas ciudades de Asia están desarrollando ya esa cultura de la bicicleta. Europeas, específicamente Holanda. Y en Latinoamérica, Bogotá y Colombia somos pioneros. La ciclovía está en todo el país en este momento, en Bucaramanga, en Cali, en Medellín, en todas las partes está la ciclovía. Entonces sí es una alternativa y obviamente los beneficios son tanto para la atmósfera como para el organismo. Primeramente sería ecológica, o sea, una gran ventaja para tener un clima limpio, una atmósfera limpia. Y segundo, que es un medio de transporte. Es un medio de recreación muy económico y muy saludable. Definitivamente el uso masivo de la bicicleta como medio de transporte es una gran idea, pensando básicamente en la disminución de la contaminación por los vehículos automotores, pero desafortunadamente en este medio aquí en Bogotá es imposible por la misma infraestructura de las calles, la estructura social de los mismos policías de tránsito. Nosotros como ciclistas hemos vivido mucho eso, ese es nuestro medio de transporte, nuestro medio de entrenamiento, para muchos es el medio de subsistir, pero en el medio administrativo y político que se está desarrollando aquí en Bogotá es imposible que las personas puedan utilizar la bicicleta como un medio de transporte masivo.
En las décadas de 1960 y 1970, el aumento de la contaminación atmosférica ocasionada en parte por los gases de los automóviles y la grave crisis mundial del petróleo, que redujo la producción de gasolina durante varios años, incrementaron el interés hacia la bicicleta, popularizando su uso como medio de transporte. Incluso, en algunas ciudades latinoamericanas se establecieron carriles para la bicicleta y rutas para los ciclistas. Colombia y Brasil son pioneros en el uso de la bicicleta como alternativa de transporte, aprovechando todos los beneficios que este vehículo puede proporcionar. De una parte, son muy económicas, mucho más que los automóviles e incluso que los medios masivos de transporte. En Bogotá, la administración distrital calcula que quien la usa puede ahorrar hasta 60.000 pesos mensuales. De otro lado, su uso regular trae amplios beneficios para la salud. Y finalmente, contribuye a la lucha contra la contaminación atmosférica, un problema ambiental que acecha las ciudades modernas. En Bogotá, el programa de ciclovías se creó oficialmente en 1976, convirtiéndose en un ejemplo mundial, siendo el de mayor alcance en América Latina, junto con el proyecto Ciclovías Cariocas, implementado desde 1993 en Río de Janeiro. En Cuba, el uso de la bicicleta también es generalizado. Llegó de la mano de la crisis económica estallada a principios de los años 90 al desaparecer el campo socialista de Europa Oriental. La circulación de autobuses por La Habana se redujo a menos de la mitad entre 1989 y 1993, y los viajes a casi una cuarta parte, lo que obligó a la importación de bicicletas como alternativa de transporte. Muchos recuerdan que por ese entonces se trazaron sendas especiales para ciclistas y fue habilitada una red de talleres de reparación y estacionamientos. En Ciudad de México, de 20 millones de habitantes, no existen programas oficiales de fomento de la bicicleta como alternativa de transporte, pues existe un fuerte apego a los automóviles, en parte por las grandes distancias. Los que apoyan la promoción de la bicicleta dicen que los gobernantes no los escuchan con atención, pero para ellos es claro que la bicicleta sería una alternativa a los graves problemas de contaminación que enfrenta esa ciudad. Fabulosa el haber incorporado aquí en nuestro país la ciclovía, la ciclorruta, porque pues es un medio, digamos, para que uno salga, se divierta, conozca, comparta un poco más con su familia. La infraestructura que, por ejemplo, en este momento Bogotá tiene, es un facilitador para que esa cultura se vaya dando. Esa infraestructura está siendo copiada en muchas ciudades de Colombia y de Latinoamérica. Y claro, yo diría que Bogotá a nivel del mundo en este momento es de las ciudades que están a la vanguardia en ese sentido. En Bogotá, todos los domingos y días festivos, la ciudad vive una transformación por arte y magia de la bicicleta. 120 kilómetros de sus principales avenidas y calles se convierten en ciclovías, por las que circulan 2.2 millones de personas. La ciclovía se ha vuelto parte de la identidad de Bogotá. Su uso es masivo y compartido por ciclistas, patinadores, atletas y caminantes, e involucra a 2.800 personas. Pero mientras las ciclovías solo son habitadas los domingos y festivos en las horas de la mañana, las ciclorrutas son permanentes y cubren 120 kilómetros de la ciudad. Estas fueron diseñadas para ofrecer corredores permanentes de circulación para aquellos que han decidido adoptar la bicicleta como medio de transporte alternativo. Durante el primer semestre del año 2005, por iniciativa de los alumnos de la Facultad de Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional, se abrió una clase dedicada al conocimiento y práctica de la bicicleta. Los estudiantes, teniendo un abanico de diversas opciones deportivas, escogieron el ciclismo como una disciplina que puede contribuir a fundamentar su preparación como educadores físicos, teniendo en cuenta la pertinencia que tiene la bicicleta en la sociedad moderna, no solo dentro de la práctica atlética, también en la construcción de mejores espacios urbanos que faciliten nuestra vida en sociedad. Nuestro programa, el PSLF, nos da la posibilidad de escoger nuestras disciplinas deportivas que queremos ver durante el transcurso de algún semestre en específico. Este semestre
pues tuvimos la posibilidad y vimos la importancia y la real como relevancia que ha tenido la bicicleta en los últimos tiempos, y pues creímos en el grupo de estudiantes que iba a ser de gran aporte el ver esta materia. El espacio académico ciclismo de la Universidad Pedagógica Nacional busca entender un poquito más la aplicación de la bicicleta en todos sus entornos, en el entorno competitivo, en el entorno como transporte, el entorno inclusive hasta como industria, y el entorno de recreación. O sea, busca fundamentalmente que todos los estudiantes, como futuros profesores de educación física, utilicen la bicicleta como un medio de apoyo en su pedagogía cotidiana, en la escuela propiamente dicho. La clase que estamos viendo este semestre es nos sirvió muchísimo, fue muy importante. Aprendimos muchísimo acerca de la mecánica de la bicicleta, cómo se debe colocar la bicicleta, cuál es la posición para que tú vayas mejor montado en una bicicleta, a utilizar el casco, a utilizar el chaleco, o sea, como medio de transporte, como medio de diversión. Este es, digamos que es el primer semestre en el cual pues están dando los primeros pasos, en el cual pues estamos comprometiendo a las directivas, a los profesores, a los estudiantes, a la misma comunidad al uso de la bicicleta, al uso racional y el respeto de este medio de transporte. Es necesario continuar fortaleciendo la cultura creada alrededor de la bicicleta, y aunque todos los espacios de discusión son importantes, tal vez es en la academia donde sea pertinente generar reflexiones y continuar con este proceso formativo. De ahí la importancia a electivas como las que ofrece la Facultad de Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional, que seguirá trabajando en esta área, planteando nuevas propuestas y alimentando el debate. Ahora pasemos a nuestra sección Contra Carátula. Bienvenidos a Contra Carátula, un espacio donde los libros se encuentran con nuestras preguntas. Hoy hablaremos del proceso matemático de clasificar, publicado por la Universidad Pedagógica Nacional y escrito por Lida Constanza Mora, Joana Andrea Torres y Carlos Julio Luque. Precisamente nos encuentra aquí. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos y hablemos un poco de la publicación. ¿De dónde surgió la idea de hacer este trabajo? Este trabajo es continuación de otro que hicimos entre el año 99 y 2000 sobre actividades matemáticas para el desarrollo de procesos lógicos. Es un pedazo que tiene que ver con el proceso de clasificar. Este proceso es parte fundamental para la construcción de números racionales, que es la segunda etapa de nuestro trabajo. Primero hicimos los números naturales. En la construcción de otros tipos de números y muchas otras construcciones de conceptos, por ejemplo, se utilizan matemáticas para eso, y también está presente en muchas actividades cotidianas, en muchas ciencias. El proceso de clasificar es un proceso absolutamente natural de, en un gran conjunto de cosas, separar por características. Bueno, y precisamente, ¿en qué consiste el proceso matemático de clasificar y si se puede aplicar a la vida cotidiana? Pues primero quiero acotar que las matemáticas no se preocupan mucho por la vida cotidiana, que las matemáticas son construcciones mentales, son ideas y se manejan ideas contrario a lo que, a pesar de que las matemáticas sí son útiles, el propósito sustancial de las matemáticas no es que sirvan para la vida cotidiana. Sí aparece en muchas circunstancias las clasificaciones cuando uno quiere separar, como decía antes, objetos dentro de una colección, quiere separarlos por propiedades. Por ejemplo, en los animales. Si queremos estudiar los animales, sería bueno hacer grupos de animales para unos que tengan columna vertebral y otros que no tengan. Y dentro de los que tienen columna vertebral, separarlos en los que tienen 4 patas y los que tienen 2, o los que tienen alas y los que no tienen. Profesor, ¿por qué cree que el grueso de la población le tiene tanto miedo a las matemáticas, como que las esquiva un poquito? Me parece que el problema es de presentación. Los matemáticos presentan las cosas al revés de cómo las hacen. En matemáticas se presentan primero las conclusiones y luego las razones que llevan a esas conclusiones. Se dice un teorema y su demostración. ¿Y de qué manera cree que este trabajo, esta investigación, ayuda a cambiar un poco esa perspectiva y también a la formación de los docentes de esta área?
Pues justamente presentándoles el problema al revés, es decir, mostrándoles o procurando mostrar caminos para que los profesores logren hacer matemáticas con sus estudiantes, que logren plantear el problema de crear matemáticas en los salones de clase. Matemáticas elementales, por supuesto, pero matemáticas al fin, que los conceptos nazcan de la comunidad de la clase, no que los conceptos vengan impuestos y que ahora vamos a ver números reales, ahora vamos a ver clasificaciones, ahora vamos a ver otra cosa, sino que todo sale de una discusión al interior de la clase. Profesor Carlos Julio, muchísimas gracias por acompañarnos y con esta publicación que nos hace tener otra visión muy diferente de las matemáticas a partir de nuestros propios conocimientos. La próxima semana más Contra Carátula. El día de hoy tuvimos la oportunidad de conocer más a fondo la historia y los usos de un vehículo que hace parte de nuestra vida cotidiana, pero que tal vez nunca la hemos tomado como una alternativa importante en la construcción de ciudad. Aprendimos que la bicicleta tiene muchísimas posibilidades que se pueden seguir explotando si nuestros gobernantes motivan su uso y nosotros como ciudadanos continuamos apropiándonos más de ella. Muchísimas gracias por acompañarnos, esperamos vernos la próxima semana para seguir conociendo más historias con futuro. Hasta entonces.